Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos estáis viendo en el streaming. Además de a los patrocinadores, tenemos que darle muchas gracias a los socios del diario.es. Como sabéis, el diario.es es un medio de comunicación un poco mágico que le debe en buena medida su existencia a los más de 63.000 socios que ya tenemos y que nos apoyan con sus aportaciones. Sin ellos probablemente no podríamos existir. También no puedo olvidarme, creo que no podemos olvidarnos en un momento como el actual, de todas las víctimas de las guerras y muy particularmente de lo que está ocurriendo en Ucrania. Tenemos hoy la fortuna de arrancar estas jornadas con 4 personas que saben mucho de lo que va hoy este evento. Tenemos en Canarias a Yaiza Castilla, que es la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. No ha podido venir a Madrid porque hoy tienen un debate en el Parlamento Canario muy importante y todo el Gobierno está allí para no perder una votación. Le agradecemos que esté, por lo menos desde allá. Ya nos gustaría a nosotros probablemente estar en Canarias también. Es, como sabéis, un destino turístico importantísimo y en estas fechas en las que en Madrid llueve, probablemente allí hace un día estupendo. Bienvenida, Yaiza. Tenemos también a María Jesús López Solas, exdirectora comercial de Red y Alianzas de Iberia, que está aquí a mi izquierda. Allá un poquito más lejos está Miguel Sanz, que es director general de Tour España, y en el extremo izquierdo, según lo veo yo, no creo que le importe, ¿verdad? Javier Ibáñez, economista de CaixaBank. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos, como decía Ignacio en el arranque, en un momento muy singular. Después de una pandemia que de alguna forma paralizó la industria de la que hoy hablamos, paralizó nuestras vidas en general, pero sobre todo no había en la evolución histórica del turismo en España desde casi siempre, desde que tenemos datos, no se había producido una paralización tan brutal como la que se produjo a raíz de la pandemia. Sobre todo en el año 2020 las cifras son tremendas. Yo creo que también hemos sufrido el año 2021, cuando todo parecía que iba ya por fin bien. Llegó primero Omicron y después la guerra. La situación, la verdad es que sigue siendo de oportunidad, porque España sí sabemos que era y va a seguir siendo un país líder en el mundo del turismo, pero estamos atravesando una situación muy singular. No sé si tenemos a Yaiza ya online. Sí, Alejandro. Yo con Canarias para poder seguir recibiendo las explicaciones de Yaiza. Sí te quería preguntar, María Jesús, que vienes aquí en representación de Iberia. Bueno, una de las compañías probablemente que más ha sufrido, tengo aquí casi 3.000 millones de pérdidas en 2021. El efecto de la crisis ha sido el grupo IAG, al que pertenece Iberia. Incluso se tuvo que interrumpir una operación de compra de Air Europa que estaba ya firmada, en marcha. Por lo tanto, para este grupo, para Iberia, para Vueling, para IAG, para British, ha sido un golpe durísimo. ¿Qué estáis haciendo para recuperar la situación? Bueno, pues efectivamente ha sido un golpe durísimo. En 2020 prácticamente paralizamos nuestras operaciones, apenas en el segundo trimestre de 2020 apenas volamos un 1%, pero desde ahí fuimos tomando, conforme se acabó el estado de alarma, una estrategia de apuesta por la recuperación en función de las diferentes políticas sanitarias, lógicamente, de cada país a los que volábamos, pero siempre apostamos por volar lo máximo posible y por tratar de capturar todas las oportunidades posibles dentro de los diferentes estados de la pandemia y dentro de las olas. Entonces, 2021 sí que ha sido un año en el que nos hemos ido recuperando progresivamente, no todavía a los niveles de 2019, pero sí que vemos una progresión gracias a esa apuesta por volar, esa apuesta por la estabilidad de nuestro programa, por tener al cliente en el centro, por asegurar que ofrecíamos el mejor de nuestros productos en cada momento, siempre con las condiciones sanitarias adecuadas.
Y esa apuesta al final nos ha llevado a que en el Q4, si bien no hemos alcanzado los resultados de 2019, ya en el Q4 de 2021 hemos sido la aerolínea más rentable de Europa. ¿Qué nos estamos planteando para 2022? Si toda la incertidumbre que hay, sobre todo los otros elementos que has comentado, nos lo permite, pues estamos apostando por una recuperación de la capacidad en torno al 85%, donde, bueno, no está ahora mismo Yaiza conectada, pero donde claramente las islas son una de nuestras apuestas, lo han sido en 2021 y lo van a ser en 2022 a través de Iberia Express. Estamos volando un 30% más de lo que volábamos en 2019 a las islas, o sea, las islas claramente reforzadas después de esta pandemia. Europa, estamos volando ya el 100% de nuestra red, muchos destinos en Italia, Portugal, Croacia, Grecia, recuperación en Londres, Alemania, etcétera. Y luego la gran apuesta de América, ¿no?, que ha sido siempre ha sido nuestro core y seguirá siendo nuestro core. En Estados Unidos vamos a estar volando este verano más de lo que volábamos en 2019, 9 destinos, a los 6 tradicionales nuestros estamos recuperando San Francisco y lanzando Dallas y Washington. Y Latinoamérica, por supuesto, en el corazón de Iberia, estamos recuperando la mayor parte de nuestra red con más de doble diario a México, Argentina, Colombia y prácticamente hemos recuperado la totalidad de nuestra red. ¿Los niveles de ocupación con Latinoamérica cómo están? Los niveles de ocupación con Latinoamérica están recuperándose porque hay una demanda muy grande de gente que quiere volar. Y esto lo hemos experimentado durante toda la pandemia. Aunque ha dado la sensación de que el largo radio era el más afectado, no necesariamente ha sido así, porque el cliente de largo radio cuando vuela realmente tiene que volar, porque tiene o que reencontrarse con la familia o que gestionar su negocio, su pyme en Latinoamérica y tiene que ir a ver cómo va. Entonces, hay una demanda que nosotros estamos viendo bastante, que lógicamente estamos en un entorno de mucha incertidumbre con todo lo que está pasando de la guerra y tal, pero ahora mismo la demanda en sí está siendo muy fuerte, tanto a Latinoamérica como a Norteamérica. Y en esta coyuntura última, en la que tenemos unos enormes problemas por el precio de los combustibles, ¿eso cómo está afectando a la compañía? Pues a ver, y a los clientes de la como compañía. Tú comentabas, desde principios de 2021 que empezamos, o sea, final de 2021 que acabamos tan fuerte, luego llegó Omicron y lógicamente ahí se nos vieron afectados los niveles de demanda. Pero al acabar o conforme empezó a atenuarse la ola de Omicron, ya desde febrero, empezó de nuevo a volver a subir la demanda. Ahora mismo lo que estamos viendo es una demanda de gente que quiere volver a vivir, volver a viajar, irse a esas vacaciones que tiene guardadas desde hace 2 años o ver a ese familiar que no ha visto, volver a recuperar su viaje de negocio. Entonces vemos una demanda muy fuerte. Por ahora no se está viendo afectada por estos factores externos, pero claro, lógicamente, si el conflicto persiste en función de cómo siga el escenario, de cómo progrese, o lógicamente si se perpetúan las subidas de los precios de los combustibles o la subida de la luz que afecta a la familia y al final en el largo plazo le puede hacer dedicar menos cantidad de su ahorro familiar a viajar. Ahora mismo en el corto plazo todavía no lo estamos viendo, pero lógicamente si esto se perpetúa, pues cuéntanos algún secreto, ¿qué va a pasar con Air Europa? Bueno, no es ningún secreto, como sabéis tuvimos que parar la operación en la que estábamos metidos durante los últimos 2 años, pero reiniciamos conversaciones nuevamente y podemos comentar que ya anunciamos que hemos dado 100 millones de euros a Globalia en concepto de un préstamo convertible hasta un 20% del capital de Air Europa, siempre sujeto a que pasemos por todas las autoridades de competencia. Y además, lógicamente, esto lo vemos como un paso a caminar en las negociaciones posteriores, donde tenemos pues una serie de tiempo para hablar en exclusividad y también un derecho de tanteo de adquisición preferente durante los próximos 3 años. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora con Tour España. Miguel, bienvenido. Vamos a empezar por la coyuntura. Sé que el turismo de rusos hacia España no es en número el más importante, pero sí también sé que era uno de los que porcentualmente hasta 2021 estaba subiendo más con el de Estados Unidos. ¿Cómo nos va a afectar esta situación? También tenemos en algunas zonas de España viviendo muchas personas de nacionalidad rusa que también entiendo que están atravesando una situación complicada. Y más allá de los magnates que vienen en sus yates, que
que supongo que, bueno, económicamente son interesantes, pero no dejan de ser una anécdota. ¿Cómo nos va a influir esta situación? Bueno, el turismo ruso en España suponía alrededor del 2% de los ingresos en 2019, que fue un buen año. Estaban casi alcanzando los niveles de ingresos que tuvieron previo a 2014. La guerra y la invasión de Crimea tuvo un efecto ya en la visita de residentes rusos a nuestro país. Lo que pasa es que, como en todo, va por barrios. El impacto del turismo ruso no es el mismo en unos destinos que en otros. Nosotros hemos hecho una evaluación y un análisis y nos dimos cuenta pues que, por ejemplo, en Tarragona, en la Costa Dorada, el impacto era mayor. En 2019 hasta el 18% de las pernoctaciones hoteleras eran de residentes en Rusia, mientras que en el resto de España no suponían más de un 2-3%. Nos dimos cuenta además, por ejemplo, que el gasto con tarjeta de crédito, en una estadística experimental que ha lanzado hace nada el INE, pues que en Cataluña el gasto de no residentes en España con tarjeta de crédito del total, pues el ruso suponía un 4,11%, mientras que la media nacional no llegaba al 2%, y en la mayoría de comunidades autónomas pues era el 1 y pico %. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana era el 4,75%. O sea que gastaban mucho. No, tenían propia residencia, son segundas residencias. Ya. Entonces, la casuística es distinta en cada sitio. Nosotros anunciamos el lunes en la Costa Dorada un plan de mitigación del impacto de la ausencia de turismo ruso en Tarragona, junto con la Agencia Catalana de Turismo, el sector local, porque lo que tenemos es que tratar de mitigar el impacto allí donde más se produce. ¿Cómo va a afectar a la guerra en general a nuestro país? Bueno, pues esto es un poco de análisis y un poco de wait and see, de esperar a ver qué pasa. Pero en esto nosotros bueno, pues no estamos del todo mal posicionados, somos el extremo suroccidental de Europa. La marca España además tiene de hace mucho tiempo un atributo de seguridad muy importante en el espacio en el que compite, en el Mediterráneo, en el turismo vacacional. España siempre se ha comportado como un destino refugio para los grandes mercados de Europa Occidental y de Europa Central. Con lo cual eso es previsible que siga pasando así. También es previsible que el aumento del precio de los carburantes tenga una traslación al consumidor en algún momento y se encarezca más para viajes más largos. Con lo cual, para todos nuestros mercados de Europa Occidental, viajar al Mediterráneo Oriental será más caro. Ceteris paribus ganaremos competitividad en España porque el trayecto es más corto, el incremento del precio, por tanto, será más corto, y lo mismo para viajes de largo radio, pues Canarias estará mejor posicionada que el Caribe o el sudeste asiático para competir en precio, por lo menos del transporte, con esos destinos. Con lo cual, esa es una posible parte positiva. La inflación, por supuesto, es algo que tenemos que ver cómo afecta al poder de gasto real de los consumidores. Veremos, una vez que se están retirando casi todas las restricciones COVID, al menos en el entorno europeo, cómo evolucionan para países terceros de la Unión Europea. Esto es un punto importante. Y después, un tema que también son importantes son los temas de sostenibilidad, porque hoy en día lo que estamos negociando también son, por ejemplo, la fiscalidad sobre los combustibles de aviación, y recordemos que a España el 82% de nuestros visitantes vienen vía aérea, con lo cual pues eso es una componente muy importante en el futuro del turismo en España. Miguel, nuestros grandes clientes tradicionalmente han sido Gran Bretaña, Alemania, Francia. España es un líder mundial. En 2019, antes de la pandemia, estaba con Francia rozando el podium, el número 1, la pole. Pero tenemos un problema en el gasto por turista. ¿Cómo, más allá de la coyuntura, qué tenemos que hacer para acercarnos al podium en ese rubro?
Bueno, yo más que un problema en el gasto por turista, yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos es que somos líderes mundiales, sin ninguna duda, en turismo vacacional. En España se inventa el futuro del turismo vacacional, de las vacaciones, al menos de las vacaciones de sol y playa. Esta pandemia, además, pues ha demostrado la resiliencia del sector turístico español, porque lo conforman grandes empresas multinacionales, pero también pequeñas y medianas empresas que son muy competitivas. De hecho, pues, oye, nos han reconocido en los últimos años como el país más competitivo del mundo en industria turística. Somos líderes mundiales en turismo vacacional, pero sí hay un gap en otros productos turísticos, como por ejemplo el turismo urbano o el turismo de naturaleza y interior, en donde no somos los líderes, estamos pues en un rango medio. El reto de este país es ser líderes también, aprovechando además las infraestructuras que ya existen, aeroportuarias, de transportes, ferroviarias, hoteleras, ser líderes también en esos otros tipos de producto turístico. En España, cuando yo cuento por ahí, yo me voy hoy a Londres a un foro de turismo también, cuando yo digo que la estancia media en España es más de 9 noches o más de 10 noches, claro, todos nuestros amigos competidores pues no dan crédito, porque las estancias medias en otros lugares, estancias medias de todo tu mercado turístico, o de toda tu demanda turística, son 3 o 4 días. El índice de repetición de un turista en España, más del 50% han venido a España más de 10 veces. Es decir, tenemos un set competitivo muy competitivo y muy bueno. Lo que pasa es que está muy concentrado en ciertos productos vacacionales. Y eso, el reto es, y lo lleva siendo durante un tiempo, es ampliarlo. Madrid y Barcelona se han colocado ahí como grandes destinos urbanos internacionales, pero tenemos que lograr que los destinos medianos urbanos sean grandes destinos también internacionales, o que nuestros parques naturales también lo sean. Bueno, Jesús, te toca bailar Jesús Ibáñez, CaixaBank. Perdón, Javier, es verdad. Disculpa, Javier Ibáñez, CaixaBank. A mí me gustaría que nos iluminases primero sobre las debilidades desde el punto de vista de la explotación económica de nuestra industria turística, y segundo, más interesante, sobre los futuros, que entiendo que vosotros estáis trabajando todo el rato intentando adivinar, espero que no con una bola de cristal, sino con algunas herramientas más sofisticadas, qué va a pasar, y sobre todo en esta situación de tanta inestabilidad, ¿qué va a pasar? Es una buena pregunta. Si alguien tiene información, por favor, que la comparta conmigo. No, nosotros al final el escenario que estamos barajando para este año es tan incierto que al final lo que hemos hecho es lanzarnos un poco a la piscina y generar hipótesis. Y la hipótesis que más fuerza ha cogido y que vemos más probable y con la que jugamos, ¿no?, lo que llamamos nosotros internamente el escenario central, que es el que más probabilidad le damos, es que las tensiones sobre los precios de la energía, sobre los precios de las materias primas, sobre los precios agroalimentarios, sobre la movilidad de estos materiales a nivel internacional, empiezan a disiparse a partir de la segunda mitad de año. Con esa hipótesis, lo que estamos barajando para la economía española es un crecimiento de 1 punto y 2 o 3 décimas menos. ¿Y qué significa esto para el sector turístico? Estamos acostumbrados, venimos de unos años en los que el sector turístico era el ojo del huracán y era el que definía hacia dónde iba la economía nacional, porque crecía, bueno, la caída del 65% que experimentamos en 2020, pues marcó totalmente la caída económica de la economía española. Ahora no estamos en ese punto. Y me refiero, para 2022 lo que esperamos para el sector turístico es un crecimiento del 40%. ¿Por qué? Obviamente, porque ¿de dónde venimos, ¿no? De 2021 con una primera mitad de año muy mala. Y después también, ¿por qué? Porque las tendencias que estamos arrastrando en la segunda mitad de año, si bien van a estar dañadas por este incremento de precios tan importante que vamos a ver, que bueno, pues las aerolíneas van a ser uno de los canalizadores del incremento de precios, pero también los hoteles, también la restauración, también el ocio, porque toda la economía depende en alguna medida de la energía. Pues lo que estamos viendo es que esas tendencias van a ser un poquito menos intensas, pero van a seguir siendo fuertes. ¿De dónde venimos? Venimos de una recuperación total, sin paliativos, del turismo doméstico. Venimos de una recuperación prácticamente total del turismo de la Unión Europea. Según indicadores de alta frecuencia que nosotros barajábamos, ya en septiembre estábamos viendo que alemanes, franceses, suizos, irlandeses se habían recuperado a niveles de 2019.
y venimos de un mes de octubre y noviembre, antes del estallido de la pandemia, de la nueva ola, de la reciente ola de Omicron, con datos de británicos súper positivos, espectaculares. Entonces, entendíamos que estas grandes inercias las vamos a seguir arrastrando este año, a pesar de que van a estar un poco más, van a tener esa piedrecita en el camino de los precios, de esta inflación, de esa coyuntura de menor crecimiento económico, pero es verdad que las tendencias son muy fuertes y que el sector turístico va a crecer. ¿Dónde nos sitúa este crecimiento del 40%? Nos sitúa en niveles de actividad de más o menos del año 2016. No es el año en el que nos gustaría estar en 2019 a todos. Si te dijese que he crecido un poco, me gustaría estar en el 2017, pero 2016 es un año muy bueno, es un año ya rentable. Creo que este año, no obstante, la pelota cae en otro tejado, no en el tejado de la demanda, que yo creo que no hay duda sobre que se va a recuperar este año, porque bueno, pues los británicos van a volver, porque los de la Unión Europea, como bien ha señalado Miguel, ganamos competitividad con este shock, porque hay otros mercados que pierden más que nosotros. La pelota cae un poco en la parte de los márgenes empresariales. Y es que hay que ver cuán capaces son las empresas turísticas en trasladar precios al consumidor final de tal manera que no pierdan al consumidor final. Y aquí hay partes de la cadena turística que dependen más o menos de esta energía. Por ejemplo, el transporte es una parte de la economía española, del total de la economía, metiendo la metalurgia, que más depende de los precios de la energía. Creo que lo miraba esta mañana, creo que un 23% de sus ingresos se destinan anualmente al pago de productos energéticos, petróleo, queroseno, gas, electricidad. Pero es que en restaurantes y hoteles esta factura es del 3% aproximadamente. Claro, los márgenes tampoco se pueden sacrificar al 100%, entonces va a haber una traslación de precios. La cuestión es cuánta traslación de precios, ¿no? Aquí es un poco que estamos en un periodo un poco de incierto porque no sabemos qué va a pasar con los márgenes y entonces esa frase que decíamos mucho antes de el 2022 va a ser ampliamente rentable para el sector turístico, pues quizá ahí ya genera algunas dudas más de para qué empresas va a seguir siendo rentable o para qué empresas no. Javier, una curiosidad que Sí. tengo, creo que más personas seguro que también. Vosotros, CaixaBank, sois muy grandes, ahora más todavía después de la absorción de Bankia. Y hacía antes Miguel referencia al gasto con tarjeta de crédito. Entiendo que tenéis un mapeo permanente de lo que se gasta con tarjetas de crédito, de lo que los extranjeros gastan con sus tarjetas de crédito. Y entiendo que esa es una información fundamental para conocer lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿En qué se está gastando más? ¿Quién gasta más? ¿Qué nacionalidades gastan más? Bueno, ya más o menos, todo lo que digo viene sobre todo por esos indicadores de alta frecuencia, que nos gusta llamar alta frecuencia porque queda muy bien, que no es más que nada cómo están gastando las tarjetas en los datáfonos de CaixaBank. Yo creo que si aquí en la sala, cuando vayáis el resto del día a pagar en el restaurante o donde sea, fijaos si el datáfono es de CaixaBank, porque tenemos mucha presencia y eso lo que hace es que los datos son extremadamente ricos. ¿Y dónde estamos gastando más? Bueno, una de las curiosidades es que a día de hoy el gasto turístico está en niveles extremadamente positivos. Es decir, si somos algo cenizos es con las perspectivas, pero a día de hoy los datos son extraordinariamente positivos. Ya si nos vamos a otros indicadores de alta frecuencia, como de vuelos, que también los hay muy disponibles y muy buenos, los vuelos también se están recuperando en una velocidad pasmosa, es brutal. ¿Dónde estamos gastando más? Me preguntabas. Bueno, es sorprendente que los niveles de gasto de extranjeros están muy cerquita de los niveles de 2019 con tarjeta, por cierto. Esto hay que tener en cuenta que el efectivo no lo vemos y no sabemos si se gasta menos con efectivo o no. Pero en hoteles los extranjeros están gastando bastante. Es verdad que estamos en temporada baja, pero nos ayuda un poco a ver que el gap con el año normal está muy, muy, muy bajito. Es verdad que estamos viendo una caída un poco más fuerte en gasto de turistas domésticos, quizá un poco más alentados por este incremento de precios y por estas expectativas de que a lo mejor sus bolsillos no van a estar tan bollantes este año. Y los que están ganando de esta los que están ganando un poco de esta nueva coyuntura es la restauración, que es curioso, ¿no? Fue un sector que sufrió extraordinariamente la primera mitad del 2021. Nosotros, yo creo que todos recordamos las portadas de los periódicos. Pues la restauración yo creo que se ha revelado como el nuevo ocio, ¿no? El nuevo principal, el ocio principal ahora es irse a un restaurante a comer, a tomarse algo. Y lo estamos viendo en datos de tarjetas que están teniendo niveles de facturación en TPVs muy, muy fuertes. Y un dato para ilustrar lo que
Lo que estaba diciendo Javier, el otro día analizando datos de Semana Santa, Menorca, la isla de Menorca, tiene un incremento de capacidad aérea para las 3 semanas centrales de Semana Santa, la Semana Santa, la de después y la de antes, con respecto a 2019 del 275%. Esto es, en 2019 llegaron, en las 3 semanas equivalentes, había una capacidad de 11.000 plazas desde cualquier destino directo hasta el aeropuerto de Menorca. Este año hay casi 50.000. Casi 50.000. Eso es cosas que vemos en algunos sitios. Esto es un incremento inusual, no es usual. Y que Menorca pues tiene que también pues prepararse y organizarse. Pero todo esto está ahí. Esas señales positivas, en algunos casos muy positivas, está ahí. Lo que tenemos que garantizar es que todas esas señales positivas por parte de la demanda y de la oferta se conviertan en rentabilidad para unas empresas que tienen un estrés financiero importante. Vamos a recuperar la conexión con Canarias. Yaisa, creo que me escuchas ahora bien. Sí. Fenomenal. Bueno, háblanos un poco. Fue polémico en su momento. Tenemos un eco, una reverberación. A ver. Bueno, te iba a preguntar, fue cuando, claro, en Canarias, además de todo esto, ha habido un volcán. ¿Me escuchas, Yaisa? Perfectamente. Además de todo lo que nos ha afectado a todos, ha habido un volcán. Y al principio de la erupción, bueno, se hicieron bromas con unas declaraciones de la ministra sobre que al final esto se iba a convertir en un atractivo turístico. Más allá del desastre para todas las personas que fueron afectadas por la situación y que todavía en muchos casos no han recuperado su vida normal, es verdad que la actividad volcánica en Canarias históricamente también es un atractivo turístico. Yaisa, ¿cómo pensáis que va a evolucionar esta situación? Bueno, pues ya estamos viendo datos muy significativos y positivos para la isla de Las Palmas, más allá, por supuesto, de lo que es el drama personal que viven todos los palmeros y palmeras, también todos los canarios, porque lo sentimos como propio, ¿no? Pero eso va por otras vías y ahora ya es el momento de reactivar y de ponernos manos a la obra para que esto pues finalmente se materialice. Y aquí pues bueno, hemos colaborado siempre con el Cabildo de La Palma, queríamos saber lo que sentían los palmeros y palmeras, lo que querían mostrar de su isla una vez pasada la erupción, aunque desde el turismo de Islas Canarias monitorizamos todo incluso antes de la erupción para tener siempre esa escucha activa con nuestros potenciales turistas, y luego formulamos un programa conjuntamente con también Tour España, que está Miguel ahí, lo conoce perfectamente, la Secretaría de Estado de Turismo, para relanzar el turismo precisamente en la Isla Bonita. Ahora mismo está creciendo en más del 80% en conectividad, ahora mismo, lo que es la Isla de La Palma, esto es muy importante. También, por otro lado, tenemos el bono turístico de Isla de La Palma, que aprovecho la ocasión, si me lo permiten, porque pueden inscribirse pues, todas las personas residentes en toda España para poder venir en un sorteo, que son 20.000 bonos, que bueno, se va a ir actualizando ese sorteo ante el notario a nivel digital cada 4 meses, y por tanto pueden venir a la isla con una tarjeta de 250 euros a gastar, y por tanto ayudar pues, en establecimientos alojativos, hoteleros, todo lo que está en la cadena turística, ¿no? Restauración, y que se adhiera al programa. Y también, tanto desde el Estado, desde el Gobierno Central, nosotros pusimos pues, recursos públicos para también implementar esa conectividad, de ahí ese importe de más del 80% de plazas aéreas programadas. Con lo cual creo que algo que inicialmente fue una desgracia y todavía no ha sido del todo resuelta porque todo lleva su tiempo, sí que desde el punto de vista turístico yo sabía que iba a poder darle la prosperidad económica que toda la isla de La Palma había perdido durante todo ese tiempo. Casualmente, un mes antes, o menos todavía, 2 semanas creo que fue, estuve en Islandia y pude observar de primera mano cómo Islandia había saltado al estrellato turístico mundial por el volcán. Y casualidad de la vida, a la semana siguiente, 2 semanas, no lo recuerdo muy bien, vimos el tema de la erupción de la isla de La Palma, y estamos enfocados con este proyecto, que como una campaña nacional, también internacional, con estos bonos, con estos incentivos a la conectividad, tanto para el tráfico internacional como nacional, y lo que pretendemos además es que se llegue a que La Palma recupere el 120% de conectividad relacionado con el año 2019.
yo creo que ahora mismo los datos están siendo bastante positivos en ese sentido. Una cosa, creo que igual antes tu explicación no se escuchó en su totalidad. Me gustaría recuperar la parte en la que destacabas la importancia del turismo nacional durante la pandemia y si crees que esa importancia ese aumento que se produjo se va a mantener en el tiempo. Bueno, espero que sí. Fue muy importante para nosotros en el año 2021 el turismo peninsular, que puede ser nuestro tercer cuarto mercado de forma normal, fue nuestro principal mercado junto al regional y nos ayudó a cerrar el año con cerca de 7 millones de turistas. Ahora estamos también fomentándolo para la campaña de Semana Santa que está de aquí, tanto el regional como el nacional, porque siempre tenemos ese sentimiento y siempre pues queremos también viajar, y más ahora en esta situación geopolítica mundial de guerra, de conflicto bélico, la gente tiende a viajar también dentro de su propio territorio por seguridad y también esperamos que pues, el resto de países del entorno pues vengan a España y en particular a Canarias por los atributos también que durante toda la pandemia trabajamos y que seguimos trabajando en cuanto a seguridad, sostenibilidad, digitalización muy importante y descarbonización, que creo que es algo muy importante que también apuntó antes la responsable de Iberia Plus, de Iberia Express, perdón. Y en este sentido es muy importante, estamos hablando ya en la World Travel Market del biofuel, en futuro también, y en Canarias queremos lanzar un programa que se llama Viaja de Descarbonización, un programa de incentivos a la conectividad, pero vinculado y donde se premien a aquellas aerolíneas y operadores que utilicen por fórmulas para luchar contra el cambio climático y de ahí también nuestro interés en adherirnos a la declaración de Glasgow conjuntamente con el sector privado. Sí, justo te iba a plantear una cuestión relacionada con este último asunto. Canarias son unas islas, son en principio el lugar perfecto para, por ejemplo, que todas las flotas de coches de alquiler sean eléctricos. De hecho, sé que ha habido durante el año pasado una gran crisis con los coches de alquiler, había muy pocos y los precios eran disparatados. ¿Estáis haciendo algo para llevar este sector por ese camino? Bueno, por supuesto. De hecho, lo que pasó con los coches de alquiler fue que, bueno, ante la situación del cero turístico, los rentacar se vieron muchos obligados a amortizar muchos precios y venderlos. Y claro, la oferta-demanda, cuando había un repunte, porque siempre estábamos abiertos, pues produjo esas situaciones que bien describen. Nosotros, de luego, que hay sacadas convocatorias también por parte del Estado, nos adherimos como comunidad autónoma a pues, esas subvenciones, ¿no? para ir hacia el coche eléctrico y que por tanto pues, ayudar y animar a estas compañías que se sumen, ¿no? Porque creo que es un trabajo conjunto de todo, toda la cadena de valor turística, no solo de la aviación, que es muy importante, y además en Canarias tenemos ese hándicap de que todo, incluidos los residentes, pero nuestros turistas entran por avión. Y por tanto, eso, pues también con el conflicto bélico ahora también, pues puede suponer un aumento de su coste. Por lo tanto, tenemos que trasladar muchas cosas en las que ya venimos trabajando, pero creo que nos van a poder ayudar ahora, como pues la reducción del coste, a lo mejor quizás con largas estancias, mitigándolo en otro sentido, con esos incentivos a la conectividad, también pues con el tema de las subvenciones al vehículo eléctrico, que es muy importante y nos ayuda a la descarbonización, pero también toda la cadena de valor se tiene que adaptar, es decir, los complejos hoteleros y hoteleros, también los restaurantes, las actividades en las distintas islas, y bueno, la verdad que lo están haciendo, hemos hecho un proyecto piloto con 35 empresas, funciona muy bien, le estamos dando una metodología para que ellos mismos se autodiagnostiquen cuánta huella de carbono, por ejemplo, en este sentido, emiten, qué pueden hacer o qué están haciendo, y también cuando el turista llega a Canarias pueda saber cuánto de huella de carbono ha generado y lo que puede hacer en Canarias en el destino, porque lo que interesa es que reviertan el destino y ganar mayor soberanía en ese sentido también, pues pueda decidir qué acciones puede realizar en Canarias para compensarlo. Muchas gracias, Teresa. Creo que ahora sí que se te ha escuchado bien. Miguel, te quería hacer una pregunta. Tú has estado trabajando en el turismo de Madrid muchos años y se ha notado, se estaba notando justo antes de la pandemia, año a año, un crecimiento brutal en el número de visitantes de Madrid. Y también estamos viendo cómo Madrid se está llenando de hoteles de lujo que no tenía, de hoteles de alto nivel que carecía, no tenía esa oferta hotelera. ¿Es una burbuja o esto es algo que se va a mantener? No, lo que era una anomalía era lo que pasaba antes. Madrid, siendo una de las grandes capitales europeas, estaba muy rezagada en
en su atractivo, en su competitividad turística, sobre todo en la competitividad turística internacional. Siempre ha sido un gran destino turístico nacional, pero es verdad que internacionalmente pues estaba muy por detrás de otras ciudades europeas de su entorno. Y lo que se ha trabajado en Madrid, y yo creo que bien, es el poder explotar los recursos culturales de ocio, entretenimiento, monumentales, patrimonio histórico-artístico, gastronomía, explotarlos también como un recurso turístico, un producto turístico. Yo creo que eso además le dota de competitividad al resto del país, le dota de competitividad al aeropuerto, que luego además desde ese aeropuerto de Madrid salen visitantes al resto de España, o al menos de esa España central, de la meseta o de las Castillas, tienen más fácil el acceso porque el aeropuerto de Madrid tiene mejor conectividad. Yo recuerdo en Madrid hace 10 años la conectividad de medio radio por ejemplo, con Alemania. En Madrid había 4 puntos de conexión con Alemania, mientras que desde Barcelona o Palma de Mallorca había 10. Era difícil llegar a Madrid desde Alemania. Hoy en día estamos, yo creo que casi igualados, no todavía, porque son destinos muy vacacionales los dos que he nombrado, pero Madrid lo que hace es subir la competitividad de todos los destinos turísticos que además están cerca. Que haya Madrid apostado además por un destino de alto valor añadido, yo creo que tiene lógica. Cuando estábamos en 2019 enfrentándonos a problemas de masificación turística, tiene sentido en el que al final el turismo es una actividad económica y lo que queremos los destinos es mejorar la vida de nuestros ciudadanos a través del desarrollo económico, y que Madrid pues apueste por un destino que ofrece la posibilidad de tener mejores puestos de trabajo, más rentabilidad en las empresas y de ofrecer además una mejora en la calidad de vida del ciudadano en forma de productos culturales, productos de ocio y entretenimiento. A nadie se le escapa que hay más incentivos para tener grandes exposiciones culturales si los ingresos de organizar esa gran exposición también se incrementan a través de los turistas o de conciertos, de festivales de música, etcétera. Así que yo creo que Madrid lo que está es metiéndose en el lugar que le corresponde. Si me permites, sí, claro. Desde Iberia totalmente vemos ese enorme potencial que tiene Madrid, porque Madrid no deja de ser la puerta de entrada de Estados Unidos y de Latinoamérica hacia Europa. Entonces, la conectividad que hemos construido las diferentes aerolíneas, en particular en Iberia, tenemos más de 90 puntos de conexión hacia Europa desde Madrid, y vemos un enorme potencial de Madrid ser un atractivo hacia los latinoamericanos, los norteamericanos y los asiáticos. De hecho, justo antes de la pandemia lanzamos un producto que se llamaba Hola Madrid, y que era una colaboración con un montón de partners del sector público y privado para hacer Madrid una parada natural en el camino del viaje a Europa del americano. Sí, yo te iba a preguntar por otra cuestión no tan amable. ¿Cómo os afecta el parón de la ampliación del aeropuerto de Barcelona? Entiendo que Madrid efectivamente tiene todas estas características, tiene un aeropuerto que todavía puede soportar mucho más tráfico del que está soportando, porque se hizo en su día una gran ampliación, y ahora de pronto había planes para Barcelona, que entiendo que Iberia estaba pensando y proyectando sobre esa ampliación. ¿El parón de la ampliación cómo os afecta? Bueno, nosotros obviamente queremos crecer siempre nuestra capacidad desde todos nuestros centros de operaciones, siendo Barcelona para el grupo IAG un centro muy importante porque allí tenemos Vueling y Level. Por ahora ellos siguen con sus planes de crecimiento. Nosotros como Iberia seguimos reforzando muchísimo el puente aéreo porque es un producto en el que creemos y en el que vamos a seguir ofreciendo nuestro producto y nuestra competitividad. Y vamos, lógicamente, a aprovechar todos los espacios de crecimiento que podamos tener, lógicamente, en el aeropuerto. Javier, una última pregunta. ¿Tenéis medido las inversiones inmobiliarias de extranjeros en España? Se está hablando mucho en las últimas semanas de aquellas ventajas fiscales y de residencia que se daban
a las personas que compraban un inmueble de más de 1,5 millón de euros. ¿Tenéis medido qué ha estado pasando, no por esta coyuntura, sino hasta ahora, y desde qué nacionalidades se invertía? Si lo preguntas a la persona equivocada, tengo una compañera que es experta total y absoluta en el sector inmobiliario, pero sí, es algo que seguimos mucho. Y bueno, la evolución de los precios en España del inmobiliario ha colgado mucho en los últimos años de esta pata de inversión extranjera, ¿no? El ladrillo español es un ladrillo extraordinariamente atractivo para el inversor extranjero y eso ha sido un catalizador de los precios en las grandes urbes, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos vivido en Madrid, yo que estoy en Barcelona lo he vivido en Barcelona, como el incremento de los precios de los inmuebles ha sido intenso y fuerte durante los últimos años. Y más que obedecer eso a temas de demanda doméstica, ha sido en buena parte por la demanda internacional. Ahora me preguntas por los números de qué país invierte más, qué país invierte menos, ahí me has pillado Eso totalmente. no bueno, pues para problemas del directo estos. Pero bueno, mira, a lo mejor Miguel nos a ver qué me salvan. Este tema es también sobre el tema... en España tenemos la gran suerte de tener, ahora que Madrid ha recuperado terreno, de tener dos grandes ciudades entre las ciudades más turísticas de Europa y casi del mundo. Si uno piensa en el Reino Unido, pues piensa en Londres, pero no hay una segunda ciudad. Si uno piensa en Francia, piensa en París, no hay una segunda gran núcleo urbano que sea capaz de atraer. Si uno piensa en otros grandes países, normalmente hay una vinculación muy estrecha entre capital y destino nacional. En España tenemos Barcelona, que es el gran líder turístico urbano mundial, a la cabeza de todos los destinos urbanos, no solo de Europa, sino del mundo. Madrid, que ha cogido un acelerón y se ha posicionado ahí. Eso nos da también una ventaja competitiva en turismo urbano, que es el que tenemos que recuperar. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Italia, que es un país también muy turístico, el fuerte de Italia es el turismo urbano, no las playas necesariamente. Y yo creo que esta nueva competitividad dual entre Madrid y Barcelona va a ser muy positiva para la competitividad de todas las ciudades, de todo el turismo urbano, Ávila, Salamanca, Sevilla, Córdoba, Granadas, que son grandísimos destinos, productos turísticos, pero que necesitaban un empujón internacional. Y yo creo que este empujón de Madrid también va a facilitar eso, manteniendo Barcelona su gran liderazgo. Bueno, yo también incluso diría que no solo es cosa de Madrid y Barcelona, ¿no? El atractivo... Sí. Tenemos Málaga, tenemos Palma de Mallorca, de donde soy yo, por cierto, gran ciudad. Y tenemos un montón de ciudades que han tenido un alza de precios en los últimos años del inmobiliario por ese atractivo del inversor extranjero. Es decir, ya no solo el foco ha caído en Barcelona y Madrid, sino que es que España es un país, como hemos dicho, líderes en competitividad turística, no solo porque Barcelona y Madrid y los destinos de playa sean muy competitivos, sino porque las ciudades ofrecen unos servicios turísticos extraordinariamente competitivos. Y esa ha sido la campaña de marketing más valiosa que hemos tenido para que el inversor extranjero conozca el inmobiliario español, y ha sido una de las patas del desarrollo de los precios. Fantástico. Pues muchas gracias, María Jesús, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Yaiza. Esperamos estar pronto en Canarias contigo, porque todos deseamos todo el rato ir a Canarias, y damos paso a la siguiente mesa.